Ah, hablando de ese tema, parece una chica! ¿alguien sabe lo que es Pero, el término maricón. MILF? ¿Cómo? A ver, ¿Cómo? ese sí que lo sabe, pajillero. ¿Alguien más sabe lo que es el término MILF? Que levante la mano el que sepa lo que es MILF, ¿no? Sí, bueno, a ti porque te lo he contado antes. Yo Bueno, lo sé. siento, mamá, te voy a poner en ridículo una vez más. Yo sé lo que es una mil. Tengo un amigo mío que es pornógrafo. Bueno, ¿Pornógrafo? si fuera, porque no sabe leer, porque si supiera leer sería erotómano. Carlos, no lo cuentes. ¿No lo cuento? No, que lo tiene en el diccionario. No. Bueno, pero lo lean en tu blog. Entonces nos alecciona sobre este tipo de términos que son muy interesantes. Oscar Sipan sí que sabe lo que es MILF. ¿Verdad que sí, Oscar Sipan? ¿Lo sabes o no? ¿Lo sabes o no lo sabes? Ah, porque te lo he dicho. Ya. Sí, ya está. Bueno, es un término que por lo visto se utiliza mucho. ¿Cómo que no lo cuente? Bueno, mi mujer me ha dicho que no lo cuente, mi madre pone cara de para esa vergüenza. Vamos allá. Le tenéis que decir que lo cuente, no lo sé. Cuando eso, Bueno, cuéntalo y no lo contará. son las siglas Esta no se entera, esto de Mother I Like to Fuck. ¡Claro! Que significa madre. ¡Ajá! Lo entendemos todos. Es decir, hace referencia a una señora que ya tiene edad para ser madre, pero tiene su cosa. Y entonces ahora es cuando Carlitos me pregunta. ¿Qué? Lo de las viejas. Ah, ¿y Gil? ¿Qué quiere decir el término Gil? Bueno, la pregunta correcta no es esa, debería haberme dicho, si son muy viejas, entonces es GILF, que significa Grandmother I Like to Fuck, es decir, una abuela que está, por ejemplo, Sofía Loren, pero tiene su cosa. Para mí los que tienen el culo el platel. Ángela Channing. A ver. Ángela Channing está muerta, pero bueno, si te va ese rollo, eso ya es necrofilia. Bueno, de hecho ahora ya debe quedar menos que del hermano de Richard Gere, porque se murió hace 15 años me parece, ya no debe quedar ni hueseticos. Bueno, ¿damos la charla por concluida o si queréis hacer una charla coloquio, ronda de preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no os haya quedado claro? ¿Por qué os habéis puesto todos a este ladico? Y ahí solo está esta chica tan simpática. Bueno, entonces no hablamos de nada más ya. Espero que os haya gustado esta charla sobre los 15 años de mala vida, que haya contado todos los intríngulis, todos los secretos de... Ah, bueno, voy a contar lo de las botas de Checo, que esto siempre está bien. Mi amigo Checo es un tío estupendo. Y me acuerdo una vez que nos fuimos a Daroca y nos dice Morata, vamos a ver la muralla. Venga, ¿cuántos cojones? Vamos a ver la muralla. Empezamos a subir por allí y una amiga nuestra que va detrás de Chefo le dice, Chefo, has perdido el taco de una de tus botas. Se mira Chefo los pinreles y dice, es verdad, una bota la llevo con tacón y otra sin tacón. Se me habrá caído por ahí. No importa, Chefo es así. Chefo le importan poco las cosas. Al cabo unos días me dice, todo partiéndose el culo, Carlos, ¿te acuerdas que el otro día había perdido un tacón? Sí, pues no. Lo que pasa es que me compré estas botas hace 8 meses en el Corte Inglés y me dieron una bota de cada modelo. Es decir, una bota era de un modelo que llevaba tacón y la otra bota era de otro modelo completamente distinto que no llevaba tacón. Y el tío estuvo 8 meses con las putas botas y decía, estaba a punto de ir al médico porque me dolía la cadera porque llevaba 8 meses el tío andando como el enanico del vuelo. Y le digo, ¿pero qué has hecho? Y el tío todo contento. Pues me fui al Corte Inglés con las botas y le dije, disculpe señorita, mire que es que no se acordará, hace 8 meses yo compré estas botas y por error. Un error que le puede pasar a cualquiera, no digo que sea culpa suya, mucho fácil, muy buena persona. Pues me dio una con tacón y otra sin tacón, que si me las puede cambiar y si no que tampoco pasa nada. Sorprendentemente la mujer casi se muere de la risa. De hecho fue a contárselo a todas las demás dependientes, estaba chico así todo el día. Iba la mujer, hablaba con un corrillo, le señalaba y se reía. Iba otro corrillo, hablaba y se reía. Pero bueno, que al final se llevó las botas de la Rocío Madre. Con esta rica anécdota, ¿acabamos ya o...? Sí. Ya estáis hartos, ¿no? Bueno, si me queréis aplaudir, yo le he ganado. Bueno, viva España, y recordad, votad PSOE, que el alcalde de aquí nunca tenga que volver a trabajar. Que siga el alcalde, por favor, que no le haga... Esto es el andamio. Oye, no te silban un tío porque se le van los dientes.